La manera provista por Dios de acercarse a la comunión. 60-07-09. Predicado el sábado 9 de julio de 1960 en la City High School de Klamath Falls, Oregon. 1 hora y 52 minutos, nuestro misericordioso Padre Celestial, somos ciertamente un pueblo privilegiado esta noche, pues podemos contemplar tu rostro y llamarte Padre nuestro, sabiendo esto, que hemos pasado de muerte a vida, porque hemos creído en el Hijo unigénito. Y a través de su sufrimiento, muerte y, sí, resucitando para vivir para siempre, tenemos vida eterna mediante esta fe en él. Y hay muchas cosas en nuestras vidas que no están bien. Somos un pueblo que camina en la oscuridad de este mundo, solo con la luz que podemos encontrar del cielo, caminando en un mundo oscuro, caminando en la luz como la luz que destella en nuestros caminos. Y oramos, Padre Celestial, que la luz de Dios destelle en nuestros caminos de tal manera que podamos ser una luz brillante para otros, para que puedan ver el glorioso Evangelio del Señor Jesús y unirse a esta gran comunión. Concédelo, Señor. 2. Perdona nuestros muchos pecados y transgresiones. Y por todo lo que hayamos hecho o dicho mal, te pedimos humildemente, Padre nuestro, que nos perdones. Y pedimos que tu Espíritu Santo venga esta noche con gran poder, se derrame sobre esta audiencia y satisfaga cada necesidad que tengamos esta noche. Que podamos regresar a nuestros hogares esta noche felices, regocijándonos y alabándote. Porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Es un privilegio estar de nuevo aquí en el auditorio esta noche. Lo pasamos de maravilla en el desayuno ministerial de esta mañana. El Señor nos dio una gran comunión. Y esperamos con ansias el servicio de mañana. Creo que es por la tarde, ¿verdad, hermano? Mañana a las 2:30. Y mañana por la tarde, pensé, al ser domingo, sería un buen momento para orar por los enfermos de nuevo. Quizás haya gente que tenga tiempo libre y pueda traer a sus seres queridos. Y quizás la única oportunidad que tengan de venir sea durante el servicio de la tarde. Así que los chicos estarán repartiendo las tarjetas de oración sobre la 1:30, o las 2 menos cuarto. Si quieren una tarjeta de oración, vengan y la recibirán sobre las 2 menos cuarto, supongo. No se demoren mucho. Quienes quieran la tarjeta de oración, vengan. Así no interrumpiremos el resto del servicio, y podremos comenzar exactamente a las 2:30. La razón por la que hacemos esto es para no interrumpir las reuniones ni los servicios en ningún otro lugar. Puede que haya personas desconocidas aquí. Tengo algunos amigos en el edificio que están aquí. Sé que están en la reunión. El hermano Fred Sotman y muchos de mis amigos de Canadá, y he oído que el hermano Norman está aquí, de algún lugar de Phoenix, Arizona. O de Tucson, Arizona. Y hay iglesias excelentes aquí, así que elijan la iglesia que prefieran. Asistan a los servicios mañana. Sin duda, serán muy bienvenidos. Les recomiendo a estos hermanos del Evangelio completo que patrocinan esta reunión. Estos hombres creen en este tipo de evangelio. De lo contrario, no me habrían aceptado aquí. Por eso se los recomendamos. Vayan a ellos, escúchenlos. Les harán bien. Y mañana, no más tarde de las 2:15, los chicos repartirán las tarjetas de oración. Inmediatamente después del mensaje, formaremos la fila de oración y volveremos a orar por los enfermos. ¿Cuántos están disfrutando de la reunión? Bien. ¿Cuántos nunca han asistido a una reunión? Veamos sus manos. Nunca han asistido a una reunión. Vaya. La mitad de la audiencia nunca ha asistido a una. Bueno, confiamos en que volverán y estarán con nosotros. Estábamos conversando esta mañana en uno de los momentos de compañerismo más maravillosos que tuvimos, alrededor del desayuno con estos ministros, sus esposas y amigos de la ciudad y alrededores. Un tiempo glorioso. Me encanta la comunión, me encanta ese momento maravilloso. Y ahora, durante toda la semana que viene, todas las noches a la misma hora, a las 7:30, esperamos. Todos los que puedan, traigan a sus seres queridos y salgan. Intentaré no llegar demasiado tarde. Simplemente no anunciaremos nada, porque creo de todo corazón en ser guiados por el Espíritu Santo. Lo que Él dice que hagamos, simplemente lo hacemos, sin saber en ningún momento qué vamos a hacer. He subido a la plataforma muchas veces pensando, bueno, empiezo un texto, se me ocurre algún tema. Empiezo en Apocalipsis y termino en Génesis, o viceversa, donde siento que el Espíritu me guía. Creo que los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, guiados espiritualmente. Cuánto me gustaría ver un gran avivamiento surgir en este pequeño valle. Dios mío. Que sea una gloria de Dios aquí, que la prensa, la televisión y demás no puedan callarse.
Dejen que Dios actúe entre su pueblo, que cada persona aquí presente se encierre en Dios. Todos aquí lo sabrán muy pronto. Ciertamente no se puede. Es como intentar apagar un incendio en una casa con un viento fuerte. Simplemente, no se puede mantener. Cuando el Espíritu de Dios comienza a avivar ese fuego, algo sucede. He viajado por todo el mundo y he visto gente de todo tipo, y algunos ni siquiera saben qué es la mano derecha o la izquierda. He visto gente que ni siquiera sabía qué era la mano derecha o la izquierda, y sin embargo, nunca han escuchado la palabra del Señor Jesús en toda su vida. Y aún así, cuando reciben el Espíritu Santo, actúan exactamente igual que tú cuando lo recibes. Ni siquiera saben qué es la mano derecha o la izquierda, pero cuando reciben el Espíritu Santo, hacen lo mismo que tú y actúan de la misma manera. Así que es una bendición universal para todas las personas, ya sean judías, católicas, musulmanas, budistas, sikhs, jainistas o lo que sean. Son para quien quiera. Dije eso muy cerca. Sikh y jainista. Son dos religiones diferentes de la India. Los sikhs son de los que llevan su daga sagrada en el pelo. Y los jainistas son de los que creen en la reencarnación y que fregan las calles por donde pasan. Si pisan una hormiguita o un bicho, puede que sea algún pariente que haya regresado. Una tarde, cuando fui a Bombay, me entretuve, donde creo que, por la gracia de Dios, prediqué ante la mayor audiencia. Se estima que 500.000 personas, a la vez. Y esa tarde me entretuvieron 17 religiones diferentes, y todas ellas negaban a Jesucristo. 17 religiones diferentes. Unas 8 o 10 de ellas tuvieron la oportunidad de hablar. Pero todas comentaban lo pequeño, malo y marcado que era el cristianismo. Y sentí que habría sido un traidor a Cristo si me hubiera callado, así que no me callé. Y así, esa noche, mientras hablaban allí, y allí estaban los rajas sobre sus almohadas, y todos los hombres sagrados, y los hombres santos, y las diferentes clases. Entonces, cuando el Espíritu Santo comenzó a obrar, vi a un ciego allí de pie. Y nunca había estado, le dijo. Has estado ciego prácticamente toda tu vida, porque eres un adorador del sol. Miraste el sol y se te apagaron los ojos. Creen que irán al cielo, pero ese es el castigo que tienen que pagar. Menudo legalismo. Y tienen que pagar el precio de mirar el sol hasta quedarse ciegos. Le dijo que era un mendigo. Tenía esposa y 2 hijos. Un niño de 9 años y el otro de 11. Era verdad. Su nombre, ni siquiera podía pronunciarlo. Tenía que deletrearlo. Exactamente, tal como lo dio el Espíritu Santo, igual que lo hace aquí por las noches y así sucesivamente. Él siempre tiene toda la razón, nunca se equivoca. No puede equivocarse y ser Dios. Tiene que tener la razón siempre. 10 y entonces, pensaron que era, quizás. Se podía captar desde el público, y yo lo hago muchas veces. Creen que es telepatía, y aún así dicen, alabado sea el Señor. Pero, aún así, no lo creen realmente en su corazón. La conciencia interior habla más fuerte que la boca, en ese momento. Tu subconsciente interior, lo que realmente piensas, eso es lo que el Espíritu Santo capta y revela. Y entonces, ¿cuándo creen eso? Jesús miró al público y percibió sus pensamientos. Así es. Muy bien. Lucas 5, 22. Mas Jesús, conociendo sus pensamientos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? 11. Entonces, este hombre estaba allí parado, ciego, con los ojos tan blancos como mi camisa, y miré hacia atrás. Dije, claro, todo eso es cierto, como lo testifica el hombre. Pero dije, no hay nada que pueda hacer para ayudarlo, solo orar por él. Me giré y miré de nuevo, y allí lo vi de pie, como una sombra, sobre donde estaba parado aquí. En la visión, miraba a su alrededor, riendo, con las manos en alto. ¡Ay, Dios mío! Nada lo detendría. El diablo no pudo expulsar suficientes demonios del infierno para detenerlo. Dios ya lo había mostrado. Es así dice el Señor. Nada, nada puede detenerlo. Entonces tienes al público en tus manos, sabes de lo que hablas. No me atrevería a decirlo si no supiera lo que digo. Y había visto la visión. Sabía que el Señor lo sanaría. Entonces, el Señor me dio la plataforma. Dije, esta tarde me alarmé muchísimo cuando estuve en el templo jainista y me dijeron que 17 religiones diferentes se habían reunido allí, preparándose para esta próxima reunión. Me contaron lo poco que era el cristianismo, y que adorábamos a un hombre, y no era así. Y dije, los musulmanes de aquí decían que tenían la religión más grande, y que no había nada en el mundo tan grande como su religión. Empezaron antes de nuestro Génesis, o algo así. Y dije,
todas estas cosas, y dije, y no creas que no sé lo que estás pensando. Estás pensando que es telepatía. Dije, cualquiera que conozca la telepatía sabe que es diferente. La telepatía es algo. Estás diciendo exactamente lo mismo que el otro. Y dije, bueno, eso está mal. ¿Cómo revelaría los pecados y las cosas ocultas del corazón? Mira, la gente simplemente saca una conclusión, la aplica y sigue adelante. Eso es todo lo que saben. 13 dije. Pero, ¿cómo podría revelar cosas ocultas en sus corazones, en las que no han pensado durante años? Cualquiera sabría que no tiene nada que ver con la telepatía. Pero dije, aquí hay un hombre, y es un adorador del sol. Dije, ¿qué harían ahora? Si estuvieran aquí, ustedes, los musulmanes, le dirían que está equivocado. Adoró a la creación en lugar del creador. Los musulmanes son hijos de Ismael. Sabemos que creen en el mismo Dios que nosotros, pero creen que Mahoma fue su profeta. Creemos que hay un solo Dios verdadero y vivo, y que Jesús es su hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿No creen? El sacerdote musulmán me dijo. Lejos de Dios tener un hijo, que un espíritu tenga un hijo. ¿Ven lo oscuro que se les pone? 14 Entonces dije, bueno, aquí está un hombre. Si esto es telepatía, no sé nada de eso. Si esto es psicología, no tengo ni un bachillerato. Así que ustedes, los que tienen su doctorado, y ustedes, los que entienden de telepatía, y ustedes, los hombres santos, ustedes, los musulmanes, y ustedes, los sikhs, y los jainistas, y todos los que hoy desafiaron al cristianismo, los reto en el nombre del Señor Jesucristo a que vengan y le den la vista a este hombre si su religión es tan grande. Dije, sin duda, si hay. Alguien tiene que tener razón y alguien tiene que estar equivocado. Así es. Nunca tengan miedo de poner al cristianismo a prueba. ¿Dios es real, o no es Dios? Solo hay una religión verdadera, y esa es el cristianismo. Ahora bien, no pueden fingir. Tienen que saber de qué están hablando. Y debes saber que Dios te ha dicho que lo hagas, o nunca funcionará. Y no lo habría dicho por nada si no hubiera tenido la visión de que sucedería. 15 Tal como me imagino a Elías en el Monte Carmelo, jamás se habría reído de esos profetas, sacerdotes y demás, a menos que, dijo, Señor, hice todo esto por orden tuya. El Señor le había mostrado qué hacer. Jesús dijo, no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. Así que vi allí que este hombre iba a recibir la vista. Le pregunté, ¿qué harías? ¿Qué harías? Dijo que serviría al Dios que le devolviera la vista. Dije, ahora bien, ustedes, los musulmanes, le dirían que estaba equivocado, y ustedes, los budistas, les dirían que los musulmanes estaban equivocados. ¿Qué harían? Solo cambiarían su forma de pensar. Dije, psicología. Dije, en Estados Unidos tenemos la misma situación. Todos los bautistas quieren que todos los metodistas sean bautistas. Y los metodistas quieren que todos los pentecostales sean metodistas. Y los pentecostales quieren que todos sean pentecostales, y, ¿qué es? Es un cambio de mentalidad, de psicología. Un Reyes 18:36 Aconteció que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Juan 5:19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dije, pero adoramos a un solo Dios, solo que con diferentes métodos de adoración. Dije, pero, en verdad, el verdadero Jehová Dios, quien creó al hombre. Y digo que se equivocó. Adoró a la creación en lugar del Creador. Es cierto. Pero ahora, si se equivoca y quiere reconciliarse y volver al verdadero Creador, que el verdadero Creador le devuelva la vista para que pueda serle útil. Dije, ahora, los reto a todos a subir a la plataforma y devolverle la vista. Estaba más silencioso que aquí ahora, más de 500.000 personas. Nunca se había oído. Estaban amontonados hasta donde alcanzaba la vista, una gran masa oscura de gente. Dije, ¿por qué están tan callados? Esta tarde hablaban de lo pequeño que era el cristianismo, de lo impotente que era y de cómo estaba dividido en diferentes organizaciones. Dije, vengan, veamos qué puede hacer su religión por él. Y nadie dijo nada. Y dije, claro que no, porque no puedes. Dije, miren, musulmanes, ahí están todos los sacerdotes musulmanes. Dije, todos en silencio. Y dije, el turno está libre. Pasen y devuélvanle la vista.
Y si quieren, creeré en el Dios al que sirven. 17 Dije. ¿Por qué tú no puedes, ni yo tampoco? Pero el Dios del cielo, que resucitó a su Hijo, Jesucristo, ha enviado su Espíritu. Y su Espíritu obra a través de su Iglesia para revelar los secretos del corazón y hacer una verdadera afirmación profética de que su venida está cerca, cuando todos los males serán rectificados. Él, el Señor Jesús, me ha mostrado una visión de que este hombre recibirá la vista. Si no la recibe, soy un falso profeta y debería ser expulsado de la India. Pero si la recibe, le debes a Dios entregar tu vida a Jesucristo. Porque ahí está tu sacerdote, ahí están todos tus sacerdotes budistas, y tus sacerdotes musulmanes, y todos tus demás sacerdotes, simplemente sentados en silencio, y tienen miedo de afrontarlo. Dije. Así que, por lo tanto, yo haría lo mismo, pero el Señor ha mostrado una visión de que va a recibir la vista. Ahora, que hable el Dios que realmente es Dios. Trajeron al hombre a un lugar cercano. No interpretan la oración. Dije. Señor Dios, eres tan Dios hoy como siempre, y has mostrado esta visión de que el hombre recibiría la vista. Ahora, que el hombre reciba la vista en el nombre del Señor Jesús. 18 Apenas dijo eso, soltó un grito y me agarró. Corre. El alcalde de la ciudad estaba sentado allí. Lo agarró. La gente empezó a gritar. Esa fue la última reunión que pude tener en la India. Tuve que escapar. Incluso me arrancaron los bolsillos del abrigo. Cuando 300 o 400 milicianos intentaban contenerlos con palos, corrían por encima de los soldados, se metían debajo de ellos así, intentando tocarte. Me quitaron los zapatos. Y durante más de 2 horas estuve abriéndome paso entre la multitud dentro de un coche, con soldados intentando hacerlos retroceder y cosas así, gente hambrienta y sedienta. ¿Qué es? El mismo Dios que siempre fue, siempre será. Es el mismo ayer, hoy y siempre. No le tengas miedo al cristianismo, pero asegúrate de saber de qué estás hablando. Asegúrate de que Dios envió. Dios te lo ha mostrado y te lo ha dicho definitivamente. Si te dice que hagas algo, no tengas miedo. Ve y hazlo, porque Dios lo dijo. ¿Cuántos había en Portland cuando el maníaco subió corriendo a la plataforma para matarme? ¿Vive alguno de ellos aquí? El pastor estaba allí, me lo contaba hoy. Ahora bien, hay un momento en el que es mejor que sepas de qué estás hablando. El hombre 2 o 3 veces más grande que yo, loco, fuera de sí. Me dijo que me rompería todos los huesos del cuerpo, intentando escupirme en la cara y todo. Y yo simplemente me quedé sentado. Bueno, no pude hacer nada, solo quedarme de pie y mirarlo. Y justo entonces el Espíritu del Señor comenzó a hablar y dijo, por haber desafiado al Espíritu de Dios, caerás a mis pies esta noche. Él dijo, te mostraré a los pies de quien caeré. Retiró ese gran puño de esa manera para golpearme. No levanté la voz. Dije, Satanás, sal de él. Dio la vuelta y cayó a mis pies, justo lo que el Señor dijo que haría. Eso fue en tu propio lugar aquí. Hace poco, un crítico se convenció. Llamó a la policía, y aún lo tenían registrado en Portland, Oregón. Así es. 20 Bueno, en África, los brujos y todo lo demás se ponen de pie y desafían. En Alemania, tenía 15 brujos de pie a cada lado, pronunciando esas palabras altisonantes, cortando plumas e intentando lanzar un hechizo, y dibujaban una nube. Hermano, a veces no entiendes aquí en Estados Unidos, donde todo es simplemente agradable. No sabes lo que te encuentras al llegar. Y la multitud, bajo un frenesí de 30 o 40 mil personas, y la carpa temblando así, ellos sentados allí, girando todas estas cosas y haciendo sus encantamientos, me lanzaron un hechizo, porque no los recibía, y les dijeron que eran del diablo. Y justo cuando estábamos allí, preparándonos para hacer mi llamado al altar, dijeron que invocarían esa tormenta. Y lo hicieron. El hermano Argan Briggs. Creo que puede que esté aquí esta noche. Si no, estará en la próxima reunión, estaba sentado en la plataforma. Dijo, ¿qué hay de esto? Dije, quédate quieto, llora. Tengo que esperar a ver qué dice. En unos instantes, empecé a sentir la acción del Espíritu Santo. ¡Ay, qué sensación, amigo, ver lo que Dios va a hacer! 21 Y me detuve. Dije, Padre Celestial, tú me enviaste aquí. Vengo en el nombre de tu Hijo. Y este poder demoníaco ha arrastrado esta tienda. Esta nube aquí, que la está sacudiendo. Echaré 2 por 4, hasta. Pusimos unos 30.000 debajo. Y dije, miren lo que está pasando. Dije, reprendo esa tormenta, según la visión de ahora, en el nombre del Señor Jesús. Y se abrió así y el sol brilló en silencio a través de ella.
Miles de comunistas corrían alrededor del altar, entregando sus corazones al Señor Jesucristo. Una niña, nunca la había visto en su vida, parada allí arriba, recuperó la vista en tan solo unos minutos. Su madre dio un salto tremendo, lanzó un zapato a un lado y otro al otro, y corrió a la plataforma para abrazar a su hijita, que había nacido ciega. Y la abrazó. Claro que no lo entendí, era en alemán, y dijo: Mamá, mamá, ¿eres tú, mamá? ¡Qué hermosa eres! Era la primera vez que veía a su madre. 22. Él sigue siendo Jehová Dios. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. No temas. Quédate quieto. Confía en Dios. Cree con todo tu corazón. Ten seguridad en tus pasos y luego sigue adelante con Dios. Ora y ámalo. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. No hay nada tan grande como el amor. El poder solo reside en el amor. Hablaremos de esto más adelante en la semana. Bueno, he estado hablando bastante. ¿Sería demasiado pedirte de nuevo solo por unos momentos? Si te pido que inclines la cabeza mientras oramos para que el Señor nos ayude ahora en un texto próximo. Padre Dios, a veces hablo de todo el mundo, de cómo te he visto en grandes batallas, y de cómo eres un Dios de batalla, al igual que eres un Dios de amor. Eres el gran todopoderoso, todo suficiente, eterno Jehová. Antes de que existiera el mundo, antes de que existiera un átomo o una molécula, eras Dios. Y cuando ya no haya moléculas ni átomos, seguirás siendo Dios. Eres desde la eternidad hasta la eternidad, eres Dios. Esta noche, siento en mi corazón que leería una buena porción de tus escrituras. Te pido que me ayudes, que envíes al Espíritu Santo e intérpretes la palabra, para que establezca una base sólida del Dios eterno. Y, al recibirlo, que nos preparemos para la gran reunión que esperamos comenzar aquí, que no terminará hasta que Jesús venga. Bendice a cada organización del Valle, a todas las personas bendecidas, a los ministros y pastores de las diferentes denominaciones. Quizás discrepemos en algunas enseñanzas teológicas de las Escrituras, pero, Padre, creemos en un solo principio: Dios, el Eterno. Así que, Señor, ayúdanos a tener unidad de espíritu hasta que se manifieste la unidad de la fe. Y cuando lo veamos cara a cara, entonces estaremos de acuerdo. Hasta entonces, que el Espíritu Santo nos bendiga en nuestros esfuerzos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 92. Antes que naciesen los montes, y formaseis la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. 24. En el libro de San Juan, o 1 Juan 1 y 7, leemos estas palabras. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1, 7, ustedes que estudian las Escrituras. Y si lo hacen, me gustaría que, al regresar a casa esta noche, para comprender la base de esto, leyeran el libro de Hebreos, capítulo 9, completamente, mostrando la base de la sangre de los becerros, y demás, y de las ovejas, la base de mi reflexión. Luego también, Números, capítulo 19, si lo están anotando, Números 19, 2, 4. Ahora, extraigo de este texto estas reflexiones. La manera provista por Dios de abordar la comunión. La manera provista por Dios de abordar el enfoque de la comunión. Números 19, 2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, sin defecto, en la cual no haya falta alguna, sobre la cual no haya sido puesto yugo. Números 19, 4. Y el sacerdote Eleazar tomará de la sangre de ella con su dedo, y rociará de ella de la sangre delante del tabernáculo de reunión 7 veces. Hebreos 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 1 Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pensé en esto esta mañana mientras desayunábamos. Pasamos un tiempo tan glorioso y maravilloso conociendo a los diferentes ministros, sus esposas y amigos, dándonos la mano, que empiezo a pensar en la comunión. ¿Qué motiva a la gente a tener comunión? ¿Qué la impulsa? ¿Por qué a los hombres les encanta reunirse, como aquí esta noche, sentados en este cálido edificio? Un poco caluroso, y aún así, los he visto sentarse sobre pieles de animales en las regiones heladas del norte, hasta el punto de que me paraba con un gran impermeable de piel alrededor del cuello, una gorra enorme, con el aliento helado mientras predicaba, y se sentaban hora tras hora, abrazando a sus pequeños hijos, los indígenas.
Los he visto sentarse en las arenas ardientes del desierto hasta que parecía que se quemarían, y aún así aguantar. La comunión en torno a la palabra es algo maravilloso. Al hombre le encanta la comunión, incluso al inconverso. Querrá un trato comercial. Saldrá a hablar con su amigo, le comprará algo de cenar. Y se sentarán juntos a comer, hablarán de problemas de negocios y se sentirán unidos, porque tienen cosas en común. Como me decía mi anciana madre sureña, Dios los cría y ellos se juntan. Y hay mucha verdad en eso. 26 Y me pregunto sobre eso entonces. Si volvemos al principio, todo comienza en Génesis. Y en Génesis descubrimos que Dios creó al hombre para su comunión. A Dios le encantaba descender y tener comunión con su pueblo. Dios, en el principio. Génesis 1. En el principio, Dios, esa palabra en hebreo es el Elohim, el Todopoderoso, el autoexistente, el fuerte. Y en él estaban los atributos de Padre, en él estaban los atributos de Hijo, en él estaban los atributos de Salvador, en él estaban los atributos de Sanador, en él estaban los atributos de Dios. No había nada más que Dios y solo Dios. Ahora bien, estos atributos estaban en él, de modo que le permitían mostrar algo para adorarlo. Lo primero que creó fueron seres angelicales, y ellos lo adoraron. No podían caer. Luego, hizo al hombre carne. Cayó por libre albedrío, con el derecho de elegir entre el bien y el mal. Pero Dios, en el principio. Supongo que fue el tiempo más glorioso, cuando nuestro Dios misericordioso y precioso descendió al jardín del Edén en el frescor y habló con Adán y Eva, y tuvieron comunión. Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 3:8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 27 puedo ver a Adán y Eva bajando por el jardín y el viento soplando. Eva, la pequeña novia, diciendo: ¡ay, Adán, qué viento tan fuerte! Él respondía: paz. El hombre fue creado para ser un Dios. ¿Lo saben? La Biblia. Jesús dijo: si llamaron dioses a quienes recibió la palabra de Dios, los profetas, ¿cómo pueden condenarme a mí cuando digo que soy el Hijo de Dios? Los profetas fueron considerados dioses. El hombre fue hecho un dios menor y se le dio dominio sobre la tierra. Por eso el mundo de hoy gime, esperando la plena manifestación de los hijos de Dios. Hay una enseñanza grande, profunda y bendita en eso. Que algún día el hombre volverá a su lugar correcto y su dominio será la tierra. Y le hablará al árbol, a la montaña o a cualquier cosa, y todo se colocará en su lugar tal como estaba destinado. Somos criaturas caídas. Juan 10:35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:36 Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy. Romanos 8:19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. 28 Y entonces, tan pronto como esta gran comunión que Dios tuvo con sus hijos en el jardín del Edén, cuando un ángel o alguien debió haber traído el mensaje y dicho: tus hijos han caído y han pecado. Entonces puedo ver a Dios mismo venir al jardín. ¿Se dieron cuenta? Él nunca envió un ángel ni un sirviente. Vino él mismo. Recorrió el jardín gritando: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué tipo de personaje podríamos dar? En este mundo actual, cuando la gente con un evangelio social intenta hacer de Jesucristo solo un profeta, él fue más que un profeta. Él fue Dios manifestado en carne. Dios nunca envió un profeta ni un ángel. Creó un cuerpo en el vientre de la Virgen María, y él era el Hijo de Dios. Dios dejó sus propias regiones de gloria y cruzó su propio camino para descender y hacerse humano para morar entre nosotros. Génesis 3:9 Y Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿dónde estás tú? Me gustaría hablar sobre eso alguna noche, la superseñal, sobre cómo él extendió su tienda aquí para morar y ser un ser humano, para que pudiéramos conocer la naturaleza de Dios. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios en él, vemos quién era Dios y su naturaleza. Él se manifestó, mostró quién era Dios para redimir al hombre y devolverlo a sí mismo. Y como en el principio, cuando el hombre estaba perdido, Dios nunca envió un ángel. Él mismo vino y buscó. Y buscó por los jardines, bajo cada arbusto y detrás de cada árbol, hasta que encontró a sus hijos perdidos. Entonces, cuando los encontró, su comunión se rompió. No pudieron adorarlo ni presentarse ante él, porque se habían hecho una fachada, pero no funcionó.
30 y se dieron cuenta. En cuanto el hombre cae, descubre que ha caído y que es pecador por naturaleza, intenta crearse una forma de acercarse a Dios, una religión. Bueno, no le hago daño a nadie. Y me siento casi tan bueno como el otro. Cumplo la regla de oro. Ese no era el plan de Dios. Para restaurar la comunión, Dios hizo una provisión allí mismo en el jardín. Si hubiera habido otra provisión mejor, Dios la habría hecho. Pero Dios hizo la única provisión y la única base para restaurar esa bendita y eterna comunión. Eso fue mediante la sangre de una víctima inocente. Dios abrió un camino para regresar a la comunión. Esa es la única base que Dios tuvo, tiene ahora y tendrá. Regresar a una relación y comunión con Dios es mediante la sangre derramada de una víctima inocente. Amén. Me hace sentir religioso saber que hay un camino provisto por Dios. Génesis 3, 21 Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 31 ¿Y qué impulsó a Dios a proveer de esta manera? Porque Dios es amor, y el amor exige compañerismo. El amor exige compañerismo, como el joven cuando conoce a la joven. Ella tiene ojos como diamantes, y dientes como perlas, y un cuello como el de un cisne, es la cosa más hermosa del mundo. Ahora bien, no puedes simplemente acercarte y decir, eres mía. Aquí vamos. Tiene que haber algún tipo de acuerdo. Se debe llegar a algún tipo de acuerdo antes de poder tener comunión con esta joven. Tienes que llegar a un acuerdo. Y así es como vemos a Dios y sabemos que Él es Dios. Vemos su creación y su gran ser, lo que Él ha hecho y cuán grande es. Entonces tenemos que llegar a la base del acuerdo de Dios, y eso fue por medio de la sangre. Ese es el único camino. Nunca podremos educar a la gente para Cristo. Las sociedades actuales, y la mayoría de lo que llamamos sociedades, han producido más criminales que todos los sinvergüenzas de la tierra. La gente con mentalidad más criminal surge de lo que ahora conocemos como sociedad, según los registros del FBI. Ahora bien, ¿y luego educarlos? Se vuelven tan inteligentes que creen que pueden burlar la ley, que saben más que nadie. La educación es maravillosa. Es lo importante, no pretendo defender la ignorancia, pero sí quiero decir esto. La educación ha sido uno de los mayores obstáculos que la religión de Cristo ha tenido. La gente se aprovecha de sus escuelas de teología para intentar educar a la gente en el buen lenguaje, en cómo presentarse, y demás. Y se alejan completamente del espíritu. A Dios no se le conoce por la educación, ni por la denominación, ni por el credo. A Dios se le conoce por la fe, y solo por eso. Es por la fe que somos salvos. A Dios se le conoce por la fe. Efesios 2, 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 33 Ahora bien, incluso en nuestras denominaciones, por muy buenas que sean y por mucho que debamos reservarlas y respetarlas, ninguna denominación puede salvar a nadie. Ninguna denominación puede traerte a la comunión, a menos que vengas por la sangre. Tienes que venir, no por tus credos, sino por la sangre. Y los credos y la unión a iglesias y denominaciones nunca saciarán un corazón hambriento. Solo hay una cosa que puede saciar la sed de un corazón sediento. Es cuando es purificado por la sangre del Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo entra en comunión con él, devolviéndole la relación y la comunión. Dios siempre ha usado la sangre para purificar a su pueblo y traerlo de nuevo a un lugar de comunión con él. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, en Números 19, cuando estaban de viaje, Dios llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: ordenen a los hijos de Israel que les traigan una vaca alazana sin mancha ni defecto. Un hermoso ejemplo de Cristo, de nuevo. El rojo es una mala señal, una señal de peligro, pero también una señal de redención. La mancha de sangre ha estado presente en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Números 19, 2 Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, sin defecto, en la cual no haya falta alguna, sobre la cual no haya sido puesto yugo. 1 Juan 1, 7 Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 34 Traedme una novilla alazana que no haya estado uncida ni uncida con ningún otro yugo. Traedla, y que sea llevada ante Eleazar, el sumo sacerdote, y la congregación, y que la sacrifiquen. Y que Eleazar se tome la sangre de los dedos y rocíe con ella la puerta de la congregación 7 veces. Luego dijo: quemen su cuerpo con sus pezuñas, con sus cuernos y con todo lo que es.
Y luego tomen escarlata, hisopo y madera de cedro, y échenlo al sacrificio, y quemen todo esto junto. Y luego debían mezclarlo con agua y colocarlo en un lugar limpio. Y debían ser aguas de separación para separar al pecador, al cristiano de sus pecados, para traerlo de nuevo a la comunión. Ahora bien, ¿qué sucedía? Si un peregrino o extranjero, o cualquiera de los hijos de Israel, había pecado y obrado mal, primero acudían a los atrios exteriores. Números 19, 2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, sin defecto, en la cual no haya falta alguna, sobre la cual no haya sido puesto yugo. Números 19, 3. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, para que la saque fuera del campamento, y la degollará en su presencia. Números 19, 4. Y el sacerdote Eleazar tomará de la sangre de ella con su dedo, y rociará de ella de la sangre delante del tabernáculo de reunión 7 veces. Números 19, 5. Y hará quemar la becerra delante de sus ojos. Quemará su piel, su carne, su sangre y su estiércol. Números 19, 6. Y el sacerdote tomará madera de cedro, e hisopo y grana, y lo echará todo en medio del fuego de la becerra. Números 19, 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Y serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel como agua de purificación. Es expiación por el pecado. 35. Y quiero que observen la hermosa mezcla del sacrificio. Primero se puso cedro, escarlata e hisopo. Esos 3 elementos. Observen, los judíos en la Biblia hablan muchas veces de un pacto. Si se toma un cristal triangular y se ilumina con una luz, un sol, se producen 7 colores diferentes, el color del arco iris. Si se colocan los 3 contra el sol, se refleja el arco iris, y el arco iris representa un pacto. Estudié esto hace un tiempo. ¿Qué significa escarlata en la Biblia? Escarlata era lana de carnero teñida con sangre, sabiendo que algo moría para teñir al animal de un color diferente. El carnero era gris, entrecano, un color hipócrita. Pero una vez teñido de rojo, y cualquiera que conozca algo de ciencia sabe que se puede tomar cualquier cosa roja y mirarla de rojo, y el rojo a través del rojo se ve blanco. Números 19, 6. Y el sacerdote tomará madera de cedro, e hisopo y grana, y lo echará todo en medio del fuego de la becerra. 36. Por lo tanto, cuando tus pecados sean tan rojos como el carmesí y Dios los mire a través de la sangre de su Hijo, te volverás blanco como la nieve. Rojo a través de rojo se ve blanco. Ese es el enfoque. Rojo mirando rojo se vuelve blanco. Dios, mirando al pecador que ha confesado que es pecador y ha aceptado la manera provista por Dios de acercarse, Dios lo ve blanco como la nieve. Ahí estás, mirando rojo a través de rojo. Él no puede mirar a través de un credo, Él no puede mirar a través de una denominación, Él no puede mirar a través de algo más. Debe ser la sangre y solo la sangre. Oh, cómo recuerdo la vieja canción del Ejército de Salvación. Oh, precioso es ese fluir que me hace blanco como la nieve. No conozco otra fuente, nada más que la sangre de Jesús. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 37. Oh, esos antiguos cantos de la sangre traían el Espíritu de Dios a la congregación. Recuerdo allá en Kentucky, en la antigua iglesia bautista misionera, cuando cantábamos: he pasado el velo rasgado, oh gloria a su nombre. Estoy al otro lado, aleluya al Cordero. El poder de Dios caía sobre esa pequeña y antigua congregación en la ladera de la montaña. Gritaban y chillaban, y caminaban por los pasillos, agitando las manos. Eran verdaderos bautistas, no como algunos bautistas de aquí. Se acercaban, se estrechaban la mano y ponían su nombre en el papel. Nos agachábamos y nos dábamos golpes en la espalda hasta que pasábamos. Teníamos algo. Esos son verdaderos bautistas, que se quedan allí hasta que algo sucede, cantando los antiguos cantos de la sangre. 38. Ahora bien, la lana de carnero teñida en sangre era la escarlata. El hisopo es una hierba común. Se encuentra en Egipto y en Palestina. Suele crecer en las grietas de los edificios. Es un pequeño arbusto con una florecita blanca, común, se puede encontrar en cualquier lugar. ¿De qué hablaba eso? De fe. Hisopo. Fe. Tan común. ¿Crees que necesitas una fe sobrenatural para recibir algo de Dios? No es así. Solo una fe común como la que tienes. Solo aplica la sangre. ¿Recuerdas? En la noche de la Pascua, tomaban el hisopo y rociaban los dinteles y los postes de la puerta con la sangre, rociados con la sangre por el hisopo.
Una fe sencilla, como la de un niño. Éxodo 12, 7 y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 39 Si estás sentado aquí ahora y nunca has conocido a Jesús, simplemente aplica esa sencilla fe que te trajo a este edificio esta noche. No tienes que ir a la escuela y saber mucha teología, ni recitar credos extensos ni pronunciar nombres que quien te los da desconoce. Lo único que tienes que saber es que Jesús murió para salvar a los pecadores, y su sangre te deja blanco como la nieve. Eso es todo. Una fe sencilla, como la de un niño. Si estás enfermo y ves la obra del Espíritu Santo, no pienses que tienes que decir, oh, hermano Jones, ora por mí para que tenga más fe. Lo tienes. Simplemente toma una simple hierba de hisopo, que encuentres en cualquier lugar, y aplica la sangre. Oh, Dios, eso es todo. No es nada, algo supersticioso o alguna locura. No es eso. Es simplemente la fe de un niño para aplicar la sangre. Créelo con todo tu corazón, sucederá. 40 Y luego la madera de cedro, el cedro es rojo o blanco. Todos sabemos que el rojo, al pasar del rojo, forma el blanco. Y la escarlata, el hisopo, la madera de cedro, mezclada con la vaca roja y quemada junto con agua, era agua y ceniza. Ahora bien, el agua representa al espíritu. La ceniza representa la palabra. Y cuando la palabra y el espíritu se unen, algo sucede. Cuando el verdadero Espíritu de Dios puede entrar en la palabra que se predica, la fe viene por el oír la palabra, y el verdadero Espíritu de Dios se apodera de esa palabra, manifestará cada promesa que Dios hizo. La hará realidad. La actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la hará realidad, si se logra la unión del Espíritu con la palabra. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. ¿Recuerdan la historia de anoche, la mujer junto al pozo? Jesús le dijo, si la leen hoy en San Juan 4, el Padre busca a quienes lo adoren en espíritu y en verdad. Y su palabra es la verdad, espíritu y verdad. Muchos tienen espíritu sin verdad, otros tienen verdad sin espíritu. Es como un hombre que tiene dinero en el banco y no sabe escribir un cheque. El otro sabe escribir un cheque y no tiene dinero en el banco. Si alguna vez pudieran unir esos dos, espíritu y verdad, la palabra con el espíritu en ella. Juan 4, 23 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. He encontrado mucho de eso en mi vida. Algunas personas eran muy entusiastas, pero no tenían la verdad. A ustedes, que estuvieron en el desayuno esta mañana, sobre el tema que hablé, estoy seguro de que entienden lo que quiero decir. Bien, tengan la verdad, organicen la iglesia con la palabra, luego permitan que el Espíritu descienda con la palabra, y luego observen lo que sucede. Se manifestará siempre. Ahora bien, el incrédulo que entraba, lo primero que hizo, tuvo que hacerlo como vino a estas aguas de separación primero para ser separado. Ahora bien, ¿qué vino? La fe viene por el oír. Estaba en el atrio exterior. Ahora bien, debe mantenerse en un lugar limpio. Números 19, 9 Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Y serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel como agua de purificación. Es expiación por el pecado. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 43 Y la palabra de Dios debe guardarse en un lugar limpio. Un corazón sucio no tiene cabida para la palabra de Dios. Debe guardarse en un corazón sincero, puro, separado de las cosas del mundo. Si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en vosotros. La Escritura lo dice. Entonces, la gente hoy, ¿por qué nuestras iglesias no se mueven como deberían? Tienen demasiado mundo dentro, tratando de mezclarlo con las aguas de la separación, y debe guardarse en un lugar limpio para ver manifestaciones del Espíritu, en un corazón limpio. Guardado en un lugar limpio. 1 Juan 2, 15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 44 Entonces el pecador se acercó y confesó que había pecado y obrado mal. Luego fue rociado con las aguas de separación. Sin menospreciar mi propia denominación bautista, que tanto amaba. Pero me dijeron que eso era lo que hacíamos. Simplemente creímos en Dios y luego nacimos de nuevo del Espíritu. Pero descubrí que eso no era exactamente la verdad. Siempre me decían que Hechos 19 decía, ¿recibiste el Espíritu Santo? Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Pero la Biblia dice, ¿recibiste el Espíritu Santo desde que creíste? Desde que creíste.
Eso es lo que Pablo preguntó. ¿Recibiste el Espíritu Santo desde que creíste? Esos también eran bautistas. Se habrían convertido bajo la enseñanza de Apolos. Él era un abogado convertido que había creído en Dios por medio de Juan el Bautista, y eran verdaderos bautistas, bautizados, con gran comunión y demostrando por la palabra que Jesús era el Cristo. Pero cuando Pablo llegó con la bendición pentecostal, dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Esa fue la pregunta. Hechos 19, 2 les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 45 Ahora bien, mucha gente piensa que cuando viene a confesar sus pecados, que Dios los rocía con el agua de la separación y eso es todo. No, Señor. Apenas está empezando. Aún no ha llegado a la comunión. Disculpe esta enseñanza tan fuerte y grosera, pero antes de poder hacer este hombre es carpintero, creo que dijo, antes de poder colgar una tabla en una casa, hay que clavar los clavos. ¿Es cierto? Así es el Evangelio. Hay que clavarlos, hacer que cuelguen con la palabra. 46 Ahora, observen, después de que este creyente vino y aceptó a Dios y la propiciación por sus pecados, fue rociado con las aguas de separación. Fue una purificación. En Efesios 6 y 5, creo, o mejor dicho, 5 y 6, se encuentra que Pablo dijo, somos lavados por el agua de la palabra, un agua de separación que nos lava. La fe viene por oír la palabra. Solo nos separa de nuestro pecado. Ahora, no se queden ahí, queridos hermanos o hermanas. Aún no se han acercado a la comunión. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Efesios 5, 26 Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 47 Observen, lo siguiente que ocurrió después de que ese animal fue sacrificado, y se formaron las aguas de separación, que hablaban de Cristo. Las aguas de separación fueron provistas, luego, después de que este incrédulo, al ser separado de sus pecados, miró hacia la congregación, hacia el edificio. Y al entrar al lugar santo, o al atrio contiguo, tuvo que recordar que sobre esa puerta había 7 franjas de sangre. Que algo, para permitirle entrar en la comunión, murió y fue delante de él. Aunque la palabra nos ha limpiado por el oír, por la fe, sin embargo, tenemos que reconocer la sangre, ese algo que murió y fue delante de nosotros para limpiar el camino. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Algo murió por nosotros. El Señor Jesucristo nos dejó su palabra, y ahí está su sangre como memorial. 48 Ahora bien, cuando llegamos allí, después de ser purificados por la palabra, el agua de separación, nos dirigimos hacia la puerta del tabernáculo y nos detenemos. Oh, si tan solo tuviéramos tiempo de detenernos aquí en la puerta unos minutos. ¿Qué significaban esas 7 rayas sobre la puerta? 7 eras, la dispensación de las 7 eras de la Iglesia. Desde Génesis hasta el final del Apocalipsis, ha sido la sangre a través de cada era de la Iglesia. Sin credos, sin doctrinas, nada más que la sangre del Señor Jesús. Aún no has entrado en la comunión. Has sido separado de tus pecados, reconociendo ahora mediante la santificación, la purificación, que algo murió y continuó delante de ti. Pero fíjate, ellos iban de ese lugar al lugar santísimo. Un hombre iba una vez al año. Aarón, el sumo sacerdote, con la sangre delante de él. Fíjate, vestía de tal manera, un hermoso símbolo de la iglesia, si lo entiendes. Éxodo 30, 10 Y hará Aarón expiación sobre sus cuernos una vez al año con la sangre de la ofrenda por el pecado para las expiaciones. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Es cosa santísima a Jehová. 49 Ahora recuerden, podían tener comunión con la congregación tan pronto como los rociaran con las cenizas, porque serían admitidos como creyentes. Al entrar a los atrios, podían tener comunión con ellos allí. Es cierto. Y hoy, como en la iglesia bautista, sin importar en qué iglesia hayan sido bautizados, al llegar a la iglesia bautista, deben ser bautizados de nuevo, porque son bautizados en la comunidad bautista. Todos los bautistas lo saben. Un cristiano. La iglesia cristiana bautiza por inmersión. No importa cuánto los haya bautizado, nosotros debemos bautizarlos de nuevo, porque son bautizados en la comunidad de la fe bautista. ¡Qué ejemplo, qué espectáculo! 50 Fíjense, cuando se separan, haciendo confesión, pueden tener comunión con ellos. Si entran bajo la sangre, pueden tener comunión con ellos bajo la sangre. Es cierto. Pero para tener comunión con Dios, tienen que entrar en la presencia de Dios, y eso es la gloria de la Shejinah.
Un hombre se vestía una vez al año para entrar en la gloria de la Shejinah, donde tenía comunión con Dios cara a cara. Fue tan glorioso allí que un año dejó su vara, y ésta floreció en la presencia de la gloria de la Shejinah. Hermano, hermana, hoy. Dicen. Pero, hermano Branham, ¿una vez al año? Sí. Observen cómo tenía que vestirse. Tenía que vestirse con cierta vestimenta hecha por ciertas manos, manos santas. Tenía que caminar de esa manera. En su vestimenta tenía una granada y una campanilla, y cada vez que movía la pierna, tocando así, sonaba. Santo, santo, santo al Señor. Santo, santo, santo al Señor. ¿Qué está haciendo? Se acerca a la gloria de la Shejinah para tener comunión con Dios mismo, llevando ante sí la sangre. Oh, Dios, ojalá pudiera tener la voz de un ángel, para que eso penetrara. Éxodo 39, 26. Una campanilla y una granada alrededor de la orla del manto, para el servicio, como Jehová lo mandó a Moisés. Levítico 16, 34. Y esto será para vosotros un estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez al año. Se hizo como el Señor le mandó a Moisés. Números 17, 8. Aconteció que el día siguiente entró Moisés en el tabernáculo de testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y había echado flores, y producido almendras. 51. Salió diciendo: soy presbiteriano. Soy metodista. Soy pentecostal. Oh, sonaba. Santo, santo, santo al Señor. Santo, 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 empacando la sangre. La sangre lo precedió, consciente de que una víctima inocente murió. Y recuerden, fue ungido con el precioso aceite de la unción, que la Biblia dice: cuán dulce es que los hermanos habiten juntos en unidad. Es como el aceite de la unción que estaba sobre la cabeza de Aarón, que corría hasta los bordes de sus faldas. Estaba completamente cubierto con el olor fragante del Señor. ¡Oh, qué vestidura! Cómo quisiera Dios que su iglesia estuviera en esa condición. Ven a las aguas de separación, confiesa tus pecados. Muy bien, eso está bien. Luego, sube y sé limpio de todo lo mundano, como la sangre nos santifica. Salmo 133, 1. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Salmo 133, 2. Es como el buen ungüento sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13, 12 y 13 dice: Jesús padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo con su propia sangre. Pero no te detengas. Aún no has llegado. Toma esa sangre en tu corazón, entra con la unción del Espíritu sobre ti, oh Dios. Cargando la sangre, diciendo: Santo, santo, santo al Señor. Santo, santo, santo al Señor. Si no hizo ese ruido tras la cortina, la gente no sabía si estaba vivo o muerto. Solo así podían saber si aún vivía en esa gran gloria, porque mientras estaba dentro, oían un ruido. Me pregunto qué le habrá pasado a la iglesia. Algo salió mal en alguna parte. Solo así podían saber que estaba vivo, porque había ruido. Y la gente le teme al ruido. Es señal de que aún estamos vivos, cuando hombres y mujeres pueden someterse al poder del Dios vivo. Esto demuestra que todavía hay un espíritu vivo dentro de nosotros, haciendo un ruido glorioso para el Señor. 53. En el interior del lugar santísimo, ahora bien, un hombre entraba allí una vez al año. Pero cuando nuestro verdadero sacrificio, Jesucristo, murió en el Calvario, rasgó el velo en dos, abriendo un camino con su propia sangre, para que todo aquel que quiera pueda entrar en la gloria de la Shejinah en la presencia del Espíritu Santo y ser lleno del poder de Pentecostés, como lo hicieron después de que el velo fue rasgado. Amarillos, morenos, negros, blancos, hombres, mujeres, gentiles o judíos. El que quiera, venga y beba de la fuente del Señor. Cuando entran en esa gloria de la Shejinah, ungidos con el Espíritu Santo, entonces recuperan la comunión con Dios. Entonces son hijos e hijas de Dios. Con razón nos detenemos en el agua de separación e intentamos tener comunión aquí abajo. No se puede. Si te detienes junto a la sangre sin entrar en el lugar santísimo, sigues sin tener comunión. Pero cuando haces todos los preparativos, Mateo 27, 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga.
Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 54. ¿Qué salió del cuerpo de Jesús cuando murió? ¿En qué consiste el nacimiento natural? Disculpen, hermanas y señoritas. Les ruego que me perdonen, pero quiero hacer una declaración. Cuando un bebé nace de forma natural, ¿qué es lo primero? Agua. Segundo, sangre. Tercero, espíritu. ¿Qué salió del cuerpo de Jesús? Agua, sangre, espíritu. Amén. Cuando nace un bebé y nunca llora, nunca se mueve, algo anda mal con él. Es lo que se llama muerte fetal. Está muerto cuando nace. ¿Qué sucede? El médico lo levanta por los talones y lo sacude, le da unas nalgadas, y sale un grito, y entra la vida. ¿Qué le pasa a la iglesia pentecostal esta noche? Necesita otra nalgada del Evangelio, que el Espíritu Santo, sacudiendo por los talones, del Evangelio, que la vida entre de nuevo en ella, que grite alabanzas a Dios. Oh, Él es tan maravilloso. 55. Como la joven de la que hablaba y el joven. Cuando se conocen, se enamoran. Lo primero que tienen que hacer es un acuerdo, si van a estar juntos, un matrimonio, antes de que puedan entrar en comunión. Y luego él lleva a su pequeña novia a un hogar. Ahora bien, solo se puede vivir en una casa de 3 habitaciones. ¿Sabías eso? Dios vivió en una casa de 3 habitaciones. Tú vives en una casa de 3 habitaciones. Moras en una casa de 3 habitaciones. Dios vivió en Cristo, alma, cuerpo y espíritu. Vives alma, cuerpo y espíritu. Vives en tu propia casa aquí en la tierra. Puedes tener 2 habitaciones, puedes tener 3 comedores, pero sigues viviendo solo en una casa de 3 habitaciones. Es decir, la cocina, el comedor y la habitación. Una cocina, una sala y una habitación, quiero decir. 56. Ahora, observen, ¿qué es lo primero? Como el agua de separación, lo primero es el primer patio, la cocina, donde vienen a comer. Se alimentan en la cocina. Luego vienen a la iglesia y se alimentan de la palabra. ¿Oh, no aman la palabra? Alimentarse de la palabra, ese es el primer lugar. Luego, en el siguiente lugar, entran en una especie de relación de este tipo, en la que abrazan a su esposa. Se paran allí, quizás en la sala, mientras ella se quita el velo, la abrazan y le dicen que la aman, y que será la esposa más querida del mundo. Y cuánto la aman, y cómo serán fieles a sus votos matrimoniales, y así sucesivamente. Han tenido su pequeño festín, el banquete de bodas, y ahora han entrado para decírselo en la sala. La sientan en la silla, la sientan en su regazo y le dicen que están listos para entrar en verdadera comunión. Disculpen la expresión grosera, pero aún no es completa. La comunión completa solo se logra mediante la relación. Y la única manera de tener una comunión completa con esta esposa es que ella nunca se convierta en una comunión completa para ustedes hasta que haya permanecido en la relación. Ese es el dormitorio. Ahí es donde comienza una nueva vida. Y así es la iglesia hoy. Nunca podremos aceptar credos ni nada parecido, y recuperar la verdadera comunión genuina, hasta que tengamos una relación con Dios, para nacer como hijos e hijas de Dios. Ustedes dicen, eso es grosero, predicador. Pero es la verdad. Es la verdad. 58. Observen entonces, ¿qué pasa si la pequeña novia entra y se sienta en su regazo, pero es demasiado tímida, no quiere entrar a la habitación, no quiere entrar en la comunión y relación completa con su esposo? Nunca habrá más vida. Así es hoy. Afirmamos ser la novia de Cristo. Afirmamos ser la novia. Y si somos la novia, debemos tener hijos. No nos avergonzamos del Evangelio. Cuando caminé por primera vez entre la gente pentecostal, los escuché, y el grupo con el que estaba, bueno, era un grupo bastante grande, lo admito. Pero hay una cosa que noté, no se avergonzaban de lo que estaban hablando. Corren de arriba a abajo por los pasillos. Tenían un poder que nunca antes había visto obrar, porque habían entrado en una relación con Dios, habían nacido de nuevo y eran hijos e hijas de Dios. Se paraban en plena calle y gritaban, aleluya, alabado sea Dios. Caminaban por todas partes gritando y alabando a Dios. No les daba vergüenza. 59. Pero hoy, nuestros hombres y mujeres se están alejando de eso. Se están alejando de los antiguos puntos de referencia que solíamos seguir. Deberían regresar a ese antiguo punto de referencia pentecostal. Lo que necesitan aquí en este valle, al mirar a mi alrededor hoy, es una religión tradicional, enviada por Dios, celestial, que extermine el pecado. El poder del Evangelio de vuelta en las iglesias. De vuelta a través de la sangre del Señor Jesús, a la comunión por relación, al nacer del Espíritu Santo, entrando en la Shejina pentecostal. Amén. No estoy fuera de mí, sé dónde estoy.
Oh, pero, hermano, hermana, ser arrebatados a esa gloria de la Shejinah donde solo ustedes y Dios están en comunión. Ese es el único enfoque que conozco. 60. Lo mantuvo durante toda su vida. De joven, se preparó para ello. Y luego, al envejecer, y cuando llegaron sus pruebas y cuando, aunque fue falsamente acusado, le dijeron, eres un pecador oculto. Los miembros de su iglesia vinieron y alegaron que había hecho algo malo. Job mantuvo su comunión de igual manera. Sabía que era justo, porque había venido por el camino de la sangre. Se mantuvo tan firme que incluso dijo en las horas de su tentación, aunque él me mate, confiaré en él. Amén. Eso es lo que hace la sangre. Eso es lo que la comunión a través de la sangre, Job 13, 15, aunque él me mataré, en él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de él. 61 Daniel. Con razón retrocedemos tan fácilmente. Con razón no podemos resistir de un avivamiento a otro. Con razón el gran Billy Graham dijo en Louisville, Kentucky, que la Biblia era un modelo. Dijo, Pablo fue a un lugar y tuvo un converso. Regresó al año siguiente y ese converso tenía tataranietos. 20 o 30 habían sido convertidos por ese mismo converso. Estuve en su desayuno en Louisville. Y dijo, ¿qué hago? Voy a una ciudad y digo que he tenido 30.000 conversos en 6 semanas. Vuelvo al año y no encuentro 30. 62 Ahora bien, el gran evangelista tenía algo bueno, pero creo que lo abordó mal. Dijo, el problema es que son ustedes, predicadores perezosos, los que se quedan con los pies sobre la mesa y no salen a hablar con la gente. Ahí es donde está la cuestión. Pensé, pero, Billy, ¿qué predicador puso los pies sobre la mesa con esa historia de la conversión de Pablo? Fue porque hoy nos detenemos en las aguas de la separación y no los llevamos a la comunión con el Espíritu Santo y el poder de la gloria de la Shejinah. Si ese hombre está en esa condición, arrasará con el Evangelio. Nada puede detenerlo. Tiene el Espíritu de Dios sobre él, no necesita que nadie lo convenza. Dios está en él, ardiendo en cuanto se va. No puede quedarse quieto. ¿Por qué? Ha entrado en la comunión por relación. Relación. Ha nacido de nuevo, es una nueva criatura en Cristo. Él pasó por las aguas de la separación, caminó por la sangre de la santificación, entró en la comunión del Espíritu Santo. Sí, Señor, nació en la comunión, el único camino provisto por Dios. No hay otro camino en ningún lugar, en ningún momento, ni de ninguna manera, solo a través de eso. Como dije, nuestras denominaciones, las aprecio. Nuestros credos, eso está perfectamente bien. Cumplen su propósito. Pero, hermano, nunca reemplazarán la sangre de Jesucristo. No pueden, porque esa es la única base de Dios. Debemos ser celosos de nuestra denominación, tratando de hacerla crecer. Está bien. Eso es bueno, lo aprecio. Pero eso nunca reemplazará la sangre. No, Señor. 63 Miren a Daniel bajo el sacrificio de sangre. Antes de salir de Jerusalén, se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y cuando fue arrojado al foso de los leones, condenado por el gobierno federal y arrojado al foso de los leones, mantuvo su comunión allí. Aleluya. De todas formas, me van a llamar santo rodador, así que mejor comiencen. Hermanos, solo sé de sangre, nada más que de la sangre de Jesús. Daniel 1, 8 Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, pues, al jefe de los eunucos que le dejase no contaminarse. 64 Daniel, en presencia de los leones, mantuvo su comunión. El Espíritu Santo entró directamente, vivió allí con él, habló con él toda la noche. Los jóvenes hebreos en el horno de fuego, fuego ardiente que incluso mató a los hombres que los arrojaron al calor del horno, mataron a los hombres que los arrojaron, pero mantuvieron su comunión. El diablo no puede imponerte una prueba demasiado dura, a menos que mantengas esa comunión si has seguido el camino provisto por Dios. Eres un hijo de Dios. El mundo se ha quemado fuera de ti. Has entrado en la gloria de la Shejinah. El Espíritu de Dios está en tu corazón. Daniel 3, 22 Y como la orden del rey era apremiante, y el horno estaba muy caliente, la llama del fuego mató a aquellos hombres que alzaron a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. 65 Como el pequeño Esteban, cuando lo tiraron a la calle, recogieron esas piedras enormes. Y les predicó el poder del Espíritu Santo. Al final dijo, duros cervices, incircuncisos de corazón y oídos. Siempre resisten al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así también ustedes. Dijo que su rostro brillaba como el de un ángel. No creo que brillara como una de esas luces.
El rostro de un ángel no brillaría así. Un ángel es un mensajero. ¿Pero qué lo hizo brillar? Él sabía de lo que hablaba. Un ángel sabe de lo que habla. Y un hombre nacido del Espíritu de Dios sabe de lo que habla, si alguna vez ha entrado en la gloria de la Shejiná. Amén. No se asusten. Amén significa que así sea. Eso es justo en lo que creo. Aleluya significa alaben a nuestro Dios, y Él es digno de toda alabanza. Sí, entró allí, Hechos 7, 51, duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7, 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 66 Y cuando lo sacaron a rastras del concilio del Sanedrín, lo echaron a la calle. La gente de la iglesia lo hizo. Lo echaron a la calle, porque había tenido comunión a través de la relación por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tomaron piedras y comenzaron a golpearle la cabeza con ellas. Pero en medio de todo, ni siquiera las piedras golpeándolo de un lado a otro, la carne volando, su cuero cabelludo volando, y la sangre brotando, sus labios y dientes cayendo, eso pudo separarlo. Él miró hacia arriba y dijo: Veo a Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Vino por el camino de la sangre. Ese es el único camino de Dios. Ni siquiera la muerte pudo separarlo. Los terrones de la persecución, los escupitajos, nada pudo separarlo del amor de Dios. Vino por el camino correcto, vino por la sangre. Hechos 7, 55. Pero él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7, 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Romanos 5, 1 dice: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Qué es? Comunión restaurada. Comunión restaurada de nuevo, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos que la gente común no vale la pena. No vale la pena. Vale todo. En una ciudad cerca de mí, hace unas semanas, sucedió. Había un anciano que vivía junto al río. Pensaban que era solo un vagabundo. Repartía folletos religiosos, y él había perdido a su familia, y la vida parecía ser muy cruel con él. Y había perdido a su pequeña familia hacía años. Y un día estaba cruzando la calle, y un adolescente pasó, uno de los beatniks, y lo golpeó, lo tiró al otro lado de la calle, rompiéndole todos los huesos. La ambulancia lo recogió y lo llevaron al hospital de la ciudad, donde lo examinaron. Tenía los brazos, las costillas y las piernas rotos. Y yacía allí con la boca abierta, aparentemente inconsciente. Y después de que los médicos le hicieran radiografías y lo vieran destrozado, tuvieron una pequeña reunión. Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 68 Dijeron: ¿vale la pena dedicar tiempo a curar a este viejo? No es más que un vago. Dijeron: nos llevaría horas, y todo esto, mientras otros esperan. Y el viejo es viejo y es un vago, así que no nos sacaría nada, y simplemente no vale la pena. Está demasiado destrozado como para arriesgarse. Estaban celebrando el consejo. El viejo no estaba tan muerto como creían. Cuando regresaron y empezaron a cubrirlo con la sábana para llevarlo de vuelta, dijo: un momento. Dijo: escuché lo que dijiste. Dijo: yo también valgo algo. Dijo: valgo tanto que Dios envió a su propio hijo a morir por mí. Dijo: valí tanto que Dios dio a su hijo unigénito para que muriera por mí. Hace 50 años o más, acepté esa bendición. Entré en una comunión con él que es tan dulce ahora como podría serlo. Dijo: valgo algo. Valgo lo suficiente como para que Dios diera a su hijo por mí. 69 Oh, si la gente pudiera comprender el valor de la vida humana. Veamos qué cruz. ¿Qué costo tuvo? Para terminar, permítanme decir esto y escuchar en silencio. Vayamos a Jerusalén hace 1900 años y comparémosla con el jardín del Edén. Diré que es de madrugada, como a las 7. Oigo una multitud aullante. Me acerco a la ventana con esta congregación, por fe. Levanto la ventana y abro las contraventanas. ¿Qué pasa? Veo una pequeña figura inclinada, así, tirando de una cruz por la calle, y lo están azotando. Y el escupitajo burlón de los soldados le cuelga en la cara, por haber estado borracho toda la noche, apestando. Veo una corona de espinas sobre su frente, y sangre y lágrimas mezcladas.
Veo una túnica sobre su cuerpo sin una sola costura, grandes puntos rojos por toda su túnica, y los soldados romanos azotándolo mientras sube la colina. Se arrastra. ¡Qué espectáculo! Esa vieja cruz frotándose los hombros mientras subía por la calle, y ellos burlándose de él, gritando: «Salve, rey de los judíos». Mateo 27, 29. Y entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, rey de los judíos». Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 70. Pero noto esas pequeñas manchas rojas. Todas empiezan a hacerse más y más grandes. Después de un rato, se unen a una enorme prenda ensangrentada que golpea sus piernas mientras sube la colina. Ya casi llega a la cima. Veo una abeja muy conocida entre la humanidad, que empieza a picar en el jardín del Edén. Se llama la abeja de la muerte. Ahí viene. Zumba a su alrededor 3 o 4 veces. Es la muerte con su gran aguijón desplegado. Dijo: «¿Sabes qué? Pensé que cuando lo tenté allá arriba, él venció la tentación. No es más que un hombre. Eso no puede ser Dios. Eso no es el que bajó al jardín del Edén». Diría algo al respecto, con ese escupitajo en la cara. ¿Cómo pudo humillarse así? ¿Cómo pudo soportar las persecuciones? Eso es solo un hombre. Probablemente era un profeta. Tiene que morir como los demás. Así que lo mataré a picaduras. Y tarareaba. 71. ¿Sabes? El diablo nunca creyó ser divino. Siempre pensó que era solo un hombre. El mundo religioso pensó que era un impostor, un Belcebú, un adivino. Lo llamaban así. Pero era Dios. Oh, hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emanuel, donde los pecadores se hundieron bajo la corriente para perder toda su mancha de culpa. El ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día, que allí pueda yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Desde que por la fe vi ese arroyo que tus heridas fluyentes proveyeron, el amor redentor ha sido mi tema, y lo será hasta que muera. Entonces, en una canción más noble y dulce, cantaré tu poder para salvar, cuando esta pobre lengua ceceante y tartamuda yace silenciosa en la tumba. Oh, Cordero de Dios. Ahí va. El diablo lanzó su aguijón. Aquí viene, zumbando a su alrededor. Piensa: lo clavaré con mi aguijón y eso lo derribará. Eso lo acabará. Y después de un rato, decidió que no era más que un hombre, porque se burlaron de él. Le pusieron un trapo en la cara para demostrar su discernimiento. Le pusieron un trapo en la cara y lo golpearon en la cabeza con un palo. Dijeron: «Dinos ahora. Eres un profeta. Dinos quién te golpeó. Dinos quién te golpeó. Te creeremos ahora. Te creeremos si nos dices quién te golpeó». Dios no se burla de nadie. Él debía hacer la voluntad del Padre. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mateo 26, 68. Diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Lucas 22, 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo: «Profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado?». 73. Y cuando dijeron: «Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan», obsérvenlo, el mismo diablo esta noche. Si esto es sanidad divina, sana a este. ¿Ven a ese mismo diablo? Si eres hijo de Dios, aquí viene esa abeja, la muerte, el último gran enemigo del hombre, zumbando a su alrededor. Le clavaré mi aguijón, y eso acabará. Pero, hermano, cuando clavó su aguijón en esa carne, era más que un hombre. Si una abeja clava su aguijón, cualquier insecto que pica, lo suficientemente profundo, al retirarlo, ya no tiene aguijón. Le saca el aguijón. Y cuando esa abeja de la muerte clavó su aguijón en la carne de Dios allí en el Calvario, le sacó el aguijón. Aleluya. Mateo 4, 3. Entonces vino a él el tentador y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Lucas 4, 3. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». 74. Con razón Pablo se puso de pie y dijo: «Oh, muerte. ¿Dónde está tu aguijón?». Cuando estaba a punto de que le cortaran la cabeza, dijo: «Muerte. ¿Dónde está tu aguijón?». Sepulcro. ¿Dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dijo:
No vengo a ti con palabras encantadoras y sabiduría humana, para que tu fe se edifique en sabiduría humana, sino con el poder y la demostración del Espíritu Santo. Ese gran apóstol Pablo. Muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Puede zumbar alrededor de un cristiano. Puede burlarse de todo tipo, diciendo, ya te tengo. Tienes cáncer, tienes tumor, tienes esto, tienes aquello. Ya te tengo. Pero déjame decirte, hermano, no tiene aguijón. Tiene un zumbido, pero no tiene aguijón. Oh, muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Sepulcro. ¿Dónde está tu victoria? 1 Corintios 2, 4 Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 15, 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 57 Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 75 Pero gracias a Dios que hizo el sacrificio desde la misma apropiación para ello desde el principio en el jardín del Edén, que a través de la simiente de la mujer, a través del Hijo de Dios, Él quitaría el aguijón de la muerte y nos daría la victoria sobre la tumba. Aleluya. Es el enfoque divino de Dios. Es el enfoque apropiado de Dios para la comunión con Él. Digo esto para terminar. Hay una gran puerta negra ante cada uno de nosotros. Se llama muerte. Y cada vez que nuestro corazón late, estamos un latido más cerca de esa puerta. Y sé que el mío también está latiendo allí arriba. Un día dará su último latido, y voy a entrar. Pero cuando entremos, no quiero ser como un cobarde. Quiero envolverme en el manto de su justicia, sabiendo esto. Que lo conozco en el poder de su resurrección, que cuando me llame, saldré de entre los muertos ese día, lavado en la sangre del Cordero, de pie. Nada traigo en mis brazos, simplemente me aferro a tu cruz. 76 No tengo nada que ofrecerle a Dios. Solo pido misericordia y gracia divinas. Por la sangre de Jesucristo, acepto humildemente mi perdón. Jesús murió en mi lugar, me precedió, y reconozco la sangre. Él entró en la presencia del Padre allá para sentarse en su trono, tomando su propia sangre y abriendo un camino para que tú y yo nos acerquemos. No me avergüenzo de este Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación mientras camino por el mundo, difundiendo la sangre y reclamando el poder de que Jesucristo, el resucitado y viviente, es el mismo hoy que ayer, y lo será por siempre. ¿Lo creen? ¿Cuál es el enfoque de Dios para la comunión? Por la sangre. Oremos. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. No sé qué tan cerca está la muerte de ustedes, pero lo conocen. No conocen su palabra, no conocen su credo, no conocen su iglesia, ni conocen a su pueblo, pero lo conocen. ¿Lo has conocido personalmente? ¿Has entrado en la sangre, en la gloria de la Shejina? Si nunca has entrado en la sangre, no conoces la gloria de la Shejina, porque la vida solo reside en la sangre. Romanos 1, 16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. 77 La hembra no tiene vida en el polen de una hembra. Es un óvulo, la yema. Pero la sangre proviene del macho, que es la hemoglobina, que está en el sexo masculino. Y en esto, si nunca has entrado en la sangre, no sabes lo que es la vida. ¿Tienes comunión? ¿O simplemente has llegado a las aguas de separación? ¿O te has acercado a la puerta y has comprendido que Él murió por ti? ¿O has entrado? Si necesitas esas cosas esta noche, levanta la mano y di, hermano Branham, ora por mí. Ahora lo aceptaré en toda la plenitud de su poder. Creeré en Él con todo mi ser. Ahora acepto esto para entrar y quiero entrar en la comunión de la gloria de la Shejina, el camino provisto por Dios. No me avergüenzo. Entraré directamente a la cámara nupcial con mi Señor. Levanta la mano y di, recuérdame en oración. Que Dios la bendiga, señora. ¿Habrá otro? Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga, señor. ¿Habrá alguno más que diga, recuérdeme, hermano Branham? Que Dios la bendiga, señor. Que Dios la bendiga allá atrás, sí, señora. 78 Todos con la cabeza inclinada, todos en oración, en el lugar de oración. Ahora bien, puede que seas un miembro leal de una iglesia, puede que hayas vivido una buena vida, hermana, hermano. Pero una buena vida no basta. Si así fuera, podrías haberla vivido según la ley. La ley no salvó a nadie. La sangre de Cristo salva. Podrías haber sido un buen hombre, una buena mujer, un buen vecino, un buen miembro de la iglesia.
Pero, sin embargo, si no has llegado por el camino de la sangre, nunca te has acercado a la verdadera comunión, a una verdadera comunión y relación de parentesco, hasta que llegues por la sangre. Si deseas ser recordado ahora, te ofrezco a Cristo. Algún día. Ahora soy tu hermano y oraría por ti, o haría todo lo que pudiera. Y Él es tu Salvador. Hoy es tu Salvador. Mañana puede que sea tu juez. Pero ahora es tu Salvador. ¿Lo aceptarás levantando la mano? Di, recuérdame. Que Dios te bendiga, jovencita. Que Dios te bendiga, aquí. Que Dios te bendiga, pequeño. Que Dios bendiga a la niña. Que Dios bendiga a la pareja de ancianos. Que bendiga al hombre de aquí en la esquina. Dios ve tus manos. Que Dios bendiga a este niño de color sentado aquí. Que Dios te acompañe, hijo. 79 Subiendo al Calvario, ¿sabes lo que pasó, hijo? Cayó bajo la carga. Y así fue. Su pequeño cuerpo estaba tan débil que no pudo soportarlo más, y cayó. Y Simón de Cirene, un niño de color, tomó la cruz y lo ayudó a subirla. Ese era uno de tus padres, hijo. Esa misma sangre que se derramó de la cruz sobre él puede venir a ti esta noche. Que puedas ayudarlo a cargarla, hijo. ¿Alguien más? Di, ahora lo acepto. Quiero que esa abeja no tenga aguijón cuando el médico se aleje de la cama y diga que no hay más esperanza. No quiero aguijón. Levanta la mano. Podría parecer, dirás, ¿de qué sirve levantar la mano? La diferencia entre la muerte y la vida. Recuerda, la ciencia dice que la mano tiene que colgar hacia abajo. Gravitación. Dios te bendiga, jovencito. Dios te bendiga, jovencita. Eso es bueno. Podrías. Tu mano cuelga hacia abajo. ¿Por qué puedes levantarla? Es porque tienes una vida en ti, y esa vida ahí. Algo ha tomado una decisión. Algo en tu corazón te ha dicho que hay un Dios, que hay uno que te ama. Hay un espíritu a tu lado. Desafías toda ley de la naturaleza al hacer eso. Levantas la mano a tu Creador y dices, creo. Si lo dices en serio, pasarás de muerte a vida. San Juan 5, 24 dice, el que oye mis palabras y cree, no finge, sino cree, en el que me envió, tiene vida eterna. Mateo 27, 32 Y al salir, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este obligaron a llevar la cruz. Marcos 15, 21 Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, que venía del campo, y que era padre de Alejandro y de Rufo, a llevar su cruz. Juan 5, 24 De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 80 Solo hay una forma de vida eterna. El Espíritu Santo. Entren en la comunión. ¿Habrá otra antes de orar? Que Dios los bendiga. Sí, qué bien, señorita. Cariño, podrías. Alguien podría decir que eres joven, de unos 12 años. Que Dios te bendiga también, hijito. Escuchen, hijitos, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Así es el reino de Dios. Claro, en sus pequeños días de infancia, en sus pequeños días de juventud, cuando estén en una bifurcación del camino. Escojan el lado correcto, vayan con Cristo. Eso es todo. Mateo 19, 14 Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10, 14 Viéndolo Jesús, se disgustó mucho, y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lucas 18, 16 Pero Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. 81 Alguien más, antes de terminar, desea que lo recuerden en oración. Que Dios lo bendiga, jovencito. Que Dios lo haga un predicador. Que Dios bendiga a esta señora de color sentada aquí frente a mí, a esta hermana. Que Dios la acompañe. Que Dios lo bendiga, jovencito, ahí mismo. ¿Alguien más, en el balcón o en cualquier otro lugar? Simplemente levante la mano y diga, recuérdenme. Que Dios bendiga a todos los que están aquí. Eso está bien. Veo aquí a mi izquierda, incluso a algunos niños pequeños. Ya saben, las escrituras hablan de un niño pequeño que los guía, en Isaías, capítulo 10. Su corazón no ha sido arrastrado por tanto del mundo hasta que son jóvenes y tiernos. Aman a Dios, y Dios los ama, y Él puede hablarles. Hemos visto tantas decepciones y cosas así, que es duro para nuestros corazones. Y muchas veces lo hemos arrastrado por viejas revistas de historias reales y cosas del mundo que nunca deberían haber estado allí. Se nos ha endurecido.
Dios te quitará cada callo si le permite ser tierno, dulce, bondadoso, amoroso y perdonarse mutuamente. Si tan solo tienes fe, si tan solo crees. Espero un momento. Isaías 11:6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 82 Padre Celestial, humildemente te traigo uno de los trofeos de este pequeño mensaje confuso de esta noche. Estas preciosas almas, unas 20 o 30, que alzaron la mano diciendo que te necesitan. Oh Dios, desean entrar en la relación y en la verdadera comunión divina, en la Shejiná pentecostal que cayó en el día de Pentecostés, donde Dios descendió, rasgó el velo y se presentó ante el hombre, porque se había ofrecido la verdadera sangre que perdonaba los pecados. La sangre de toros y de ovejas no pudo reemplazarla, ni tampoco pudo perfeccionar al creyente que vino, porque la vida que estaba en la sangre era la vida de un animal, y una vida animal no podía coincidir con una vida humana. Pero cuando vino uno, que era más que humano, él era Dios. Y luego, cuando murió y esa célula sanguínea se rompió, entonces el pecado fue divorciado. El pecado fue quitado para siempre. Y ahora, nos encontramos en la presencia de la gloria de la Shejiná mediante la ofrenda de su sangre, que nos purifica por completo. Y el Espíritu de Dios, como sabemos, llamado el Espíritu Santo, viene y tiene comunión con nosotros, mientras la sangre nos limpia de todo pecado. Y tenemos comunión unos con otros, mientras que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Mateo 27:51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Marcos 15:38 Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Hebreos 9:12 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 1 Juan 1:7 Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Que cada uno de los que levantaron la mano esta noche tenga su nombre en el libro. Que entren en esta gran gloria de la Shejiná, sean salvos, llenos del Espíritu y vivan en perfecta comunión hasta la venida del Señor Jesús. Padre Dios, lo único que sé hacer es presentártelos. Y dijiste, todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Dijiste que les darías vida eterna y que los resucitarías en los últimos días. Ahora, aquí están. Como trofeos del mensaje, te los doy, y tú se los das al Hijo. Y ahora, que sean llenos del Espíritu Santo y vivan una vida feliz y exitosa, ganando a otros para ti hasta ese día. Y que podamos encontrarnos con ellos en gloria, redimidos por la preciosa sangre del Cordero. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. 84 Un gran teólogo me dijo una vez. Hermano Branham, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Preguntó, ¿qué más podía hacer el hombre sin no creer? Dije, correcto. Añadió, entonces, ¿cómo puede decir que el Espíritu Santo es algo más que creer, si un hombre no puede hacer más que creer para vida eterna? Abraham creyó. Dije, es cierto. Pero Dios reconoció su fe cuando le dio el sello de la circuncisión. Le pregunté, ¿ha recibido usted alguna vez el Espíritu Santo desde que creyó? Respondió, no, no como lo llaman allí, como en la Biblia. Dije, entonces, él nunca ha reconocido su fe. Cuando reconoce su fe, lo circuncida por el corazón, entrando por el sello. Y queda sellado por el Espíritu Santo hasta el día de su redención. Romanos 4:22 Y por lo cual le fue contado por justicia. Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermano, hermana, Jesucristo está aquí. Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí. Él es el Salvador, Él es el sanador, Él es todo en todos. Él es tanto sanador como salvador. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen que esta es la verdad, el enfoque divino? ¿Lo creen? Dios los bendiga. Voy a pedirles a los que levantaron la mano que vengan al altar un momento. Pero antes de hacerlo, ¿cuántos están enfermos? Veamos si levantan las manos, enfermos y desean que Dios los sane. Simplemente levanten las manos. Muy bien. No tenemos tarjetas de oración.
No repartieron ninguna hoy. Puede que queden algunos rezagados. Algunos de ellos. Llamamos a varios de unos 10 o 12 anoche, de unos 20 o algo así. Nadie vino, porque, imagino, estaban un poco atrasados. Sin embargo, las volveremos a repartir mañana. Pero no necesariamente tienen que tener una tarjeta de oración. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo puede descender y ungir a una persona de tal manera que se pueda tocar su manto? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos creen con todo el corazón? ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Jesucristo es un sumo sacerdote, ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades? Ahora mismo. ¿Y cómo lo hizo? Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 86 Ahora bien, ¿creen que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Entonces, si Él es el mismo, y lo tocan esta noche, actuaría igual. ¿Es cierto? Ahora bien, Él es todo igual excepto su cuerpo físico. Está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nuestra confesión. ¿Lo creen? La sangre, su propia sangre, Él fue como sumo sacerdote a sentarse allí. Él es alguien que se puede tocar. Ahora bien, una mujercita una vez. Quizás no tenía una estampa de oración. Pero dijo, creo en ese hombre, y si puedo tocar su manto, sanaré. Ahora bien, ¿conocen la historia? Él iba camino a resucitar de la muerte a la hija de Zaqueo, o la hija de Jairo. Entonces, noten, entonces esta mujercita se abrió paso entre la multitud y tocó su manto. Y Jesús se dio la vuelta y preguntó, ¿quién me ha tocado? Probablemente 10 veces más gente que la que está aquí esta noche. Y dijo, ¿quién me ha tocado? Nadie dijo nada, pero Jesús miró a su alrededor. Dijo, me debilité. Pedro dijo, pues, lo reprendió. Digamos lo que dijo Pedro, Señor, ¿qué te pasa? ¿Quién te ha tocado? Todos dicen, oh, hola, reverendo. Nos alegra mucho conocerte. Me alegra que estés en nuestra ciudad hoy, un placer conocerte. Sabemos que has estado haciendo grandes cosas, reverendo. Dijo, todos intentan tocarte. Él dijo, sí, lo sé. Pero este es un tipo de toque diferente. Me debilité. La virtud se alejó de mí. Mateo 9:21 Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5:27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5:28 Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:29 Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella plaga. Marcos 5:30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:31 Entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:44 Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8:45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. 87 Y miró a la audiencia y encontró a la mujercita. Estaba asustada. Quizás estaba sentada, quizás de pie. Yo no estaba allí, no lo sé. Pero dondequiera que estuviera, en qué posición se encontraba, Jesús la miró, el poder de Dios en él conectándose con esa fe verdadera. La señaló, le habló de un flujo de sangre y dijo, se ha detenido. Tu fe te ha salvado. ¿Y ahora qué? Nunca dijo, te salvé, te sané. Tu fe. La palabra griega es sozo, que significa salvar, es decir, salvar físicamente, lo mismo que salvar espiritualmente. Siempre se usa la misma palabra. ¿Es correcto? Sozo es la palabra griega para salvación física o espiritual, sozo. La misma palabra. Tu fe te ha salvado. ¿Qué era? El Espíritu de Dios en él. Mateo 9:22 Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5:34 Entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8:48 Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 88 Ahora bien, en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Lo creen?
Bueno, en nosotros solo hay una pequeña porción, como el gran océano aquí afuera, solo una pequeña porción del océano. Él lo poseía todo sin medida. La Biblia dice que él poseía el espíritu sin medida. Nosotros lo poseemos con medida. Pero si yo tomara una cucharada de agua del océano, las mismas sustancias químicas que hay en todo el océano estarían en esa cucharada. Por eso hoy, como cristianos, estamos en comunión. La comunión y el mismo espíritu que estaba en Cristo están en su iglesia. Si son cristianos y creen con todo su corazón y con fe, extiéndanse y toquen al sumo sacerdote. Y a ustedes, nuevos conversos que acaban de levantar la mano, para mostrarles que no están engañados, que es el verdadero Señor Jesús, que Él vive hoy, tan real como siempre lo fue, oren. Juan 3:34 Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medida. Colosenses 2:9 Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 89 No conozco a nadie aquí. No veo a nadie conocido para mirarlo a la cara. ¿Cuántos son desconocidos para mí? Levanten la mano, que saben que no sé nada de ustedes. Bien, la congregación, sé que tengo algunas personas aquí en algún lugar, algunos amigos. El hermano Fred Sotman y algunos hermanos más, el hermano Dauch sentado allí mismo, y la hermana Dauch. Los conozco, pero supongo que son los únicos que... Ni siquiera veo al hermano Fred ni a ellos. Y sé que están aquí en alguna parte. Pero yo no los conozco, pero Dios sí los conoce. Ahora, repórtenle su caso, y si Él es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y si yo soy su profeta, o su siervo. Disculpen. Esa palabra tropieza a la gente. Pero si soy su siervo, y puedo entregarme al Espíritu Santo, Él actuará a través de mí de la misma manera que lo hizo a través del Señor Jesús. Él actuará a través de ti, si puedes tener la misma fe que tuvo la mujer. ¿Lo crees? Si Él es el mismo, ¿cuántos saben que ese sería Dios? Levanten la mano y digan, creo que sería Dios. Ahora, oren, tengan fe. ¿Ya vieron la imagen del ángel del Señor que tomaron? La tienen aquí, ¿verdad, Gene? Se la tomaron varias veces. Ahora, Él está aquí. He estado predicando un mensaje de salvación. Por lo tanto, esperen un momento. Esperando la unción, esperen en el Señor. Y ustedes, los que están enfermos, recuerden y oren. Tengan fe. Díganle esto al Señor Jesús de esta manera. Señor Jesús, he oído a ese hombre predicar eso. Lo he leído en la Biblia. Sé que no me conoce. No sabe nada de mí. No sabe quién soy, no sabe nada de mí. Pero sé que tú me conoces. Y Él me dice que eres el mismo ayer y por los siglos, solo que usas nuestros cuerpos. Dios usa nuestros cuerpos como hijos adoptivos, por su gracia, para obrar sus obras, tal como lo hizo a través de su Hijo unigénito, quien pagó el precio. Ahora, háblame por medio del hermano Branham. Dile algo. Me quitará todos los temores y problemas. Si tan solo tienes fe, entonces cree con todo tu corazón, Dios sin duda lo hará. Solo ora, mira a Dios, ten fe. Ahora, verdadera reverencia, 91 Una señorita está sentada aquí, rezando. No te conozco. Tú no me conoces. Tienes problemas del corazón, ¿verdad? ¿Tienes una tarjeta de oración? No tienes una tarjeta de oración. Ponte de pie un momento. Muy bien, público. Tocó algo. Sufre de un problema del corazón. No es de aquí. Eres de Eugene, Oregón. Si es así, levanta la mano. Ahora, regresa a casa y ponte bien. Tu fe te salva. ¿Crees? Nunca he visto a esa mujer en mi vida. Ten fe. Aquí hay una mujer sentada con su pañuelo en alto. Está llorando. Está sentada aquí afuera en el extremo. ¿No ves esa luz colgando sobre la mujer de allí? Mira aquí. Sufre de un problema en el pecho. Ella tampoco es de aquí, es de California. La ciudad de donde viene se llama Eureka, California. ¿Crees que Dios sabe quién eres, hermana? Tu nombre es señorita Loba, así dice el Señor. No conozco a esa mujer, nunca la he visto. Ella lo sabe. Regresa a casa, hermana. El Señor te sanará. 92 Hay una mujer allá atrás. Está orando. Bajó la cabeza, llorando. Ahí está esa luz justo encima de ella. Tiene problemas de colon, endurecimiento de las arterias. Se llama señorita Carey. Jesucristo la sane, señora. No la conozco, nunca la he visto en mi vida. Somos totalmente desconocidas. Si es así, señora, levante la mano. Su fe tocó el borde de su manto. Solo crea, tenga fe, no dude. Aquí está sentado un hombre, sentado justo aquí, mirándome, un hombre algo corpulento, ligeramente canoso.
Tiene dolor de garganta. Lo operaron. La operación fue de cáncer. El hombre perdió la voz por eso. Se llama señor Lake. Póngase de pie, señor Lake. Reciba su sanidad en el nombre de Jesucristo. ¿Cree? Si puedes creer, ahora, el Espíritu Santo está en todo el edificio. Mi Padre Celestial sabe que nunca los he visto ni oído hablar de ellos en mi vida. Pero el Espíritu Santo está aquí. Ahora bien, ¿crees con todo tu corazón? Marcos 9, 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. 93 Ahora, para ustedes que no lo conocen y desean entrar en su comunión, nunca estarán más cerca de él hasta que lo encuentren. Subirán aquí. ¿Creen que Dios escuchará mi oración? Vengan aquí y pónganse de pie, déjenme orar por ustedes aquí mismo. ¿Vendrán? Todos los que levantaron la mano, vendrían aquí. Párense aquí un momento. Si Él escucha mi oración para sanar a los enfermos, seguramente lo hará para salvar almas. Vengan aquí, ustedes que lo necesitan ahora mismo. Les pido que vengan. Eso es. Vengan aquí y oremos. Dios los bendiga. Así es. Así es. Hay una persona aquí en el edificio, en algún lugar, la veo de pie frente a mí. No puedo localizarla. Es una mujer que sufre de problemas en la vista, problemas en el costado y una ruptura. Señora Parks, reciba su sanidad. Jesucristo la sana. Oh, Él es Dios. El Espíritu Santo está en medio de esta gente. Ahora, eso es lo que. ¿Cuántos sienten esa presencia? Levanten las manos. Esa es la gloria de la Shejinah. De eso hablo. Vengan, creyentes. ¿Vendrán a esta comunión? ¿Vendrán por el camino de la sangre esta noche? ¿Cuántos predicadores del Evangelio hay aquí esta noche? Vengan, un momento. Pónganse de pie, creyentes. Vengan, oremos. Vengan ahora. Pónganse de pie, ministros. Ustedes que conocen a Dios, vengan y únanse a esta gente mientras oramos. Entren en la gloria de la Shejinah. Hay una fuente llena de sangre. 95 Oh, esto es real. Ahora, esa es la presencia que sienten, la presencia del Señor. Que su bondad y su misericordia me sigan todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré para siempre. Oh Dios, qué maravilloso. Esto es, amigo. Ahora, todos inclinen sus rostros y oren. Ministros, acérquense y párense alrededor de estas personas que vienen, deseando el Espíritu Santo, deseando entrar. Pasen ahora, agáchense y tengan comunión. Vengan, los quiero. Salmo 23, 6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 96 Y tan pronto como aceptes al Señor, quiero que estos ministros te darán un hogar al que venir, te bautizarán en el bautismo cristiano, para que todo esté bien contigo. Lo único que importa ahora, sabiendo que estamos en la presencia de Jesucristo, la señorita sentada aquí llorando, aquí mismo con el vestido amarillo, sufre de esa sinusitis. El Señor te sanó, hermana. Lo has tenido por mucho tiempo, ¿verdad? Te dejó justo en ese momento. ¿Qué tocaste? Es al sumo sacerdote, la luz, esa misma columna de fuego que seguía a los hijos de Israel, el mismo que moraba en Jesucristo. Él dijo: vengo de Dios. A Dios voy. Pablo lo encontró en el camino a Damasco, y él fue una gran luz de nuevo que incluso cegó los ojos de Pablo. Inclinemos nuestras cabezas, todos ahora, cantando suavemente. Hay una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emanuel, mientras los pecadores se sumergen bajo la inundación, pierden todas sus manchas de culpa. Juan 16, 28 Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hechos 9, 3 Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 26, 12 Después de lo cual, yendo a Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, Hechos 26, 13 A mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 97 Recuerda ahora, Dios está aquí. Ha demostrado estar presente. Nunca estarás más cerca de él hasta que lo veas cara a cara. Muy bien. Hay una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emanuel, y los pecadores sumergidos bajo esa corriente, pierden todas sus manchas de culpa. Pierden todas sus manchas de culpa, pierden todas sus manchas de culpa. Y los pecadores sumergidos bajo esa corriente, pierden todas sus manchas de culpa. Y cada uno a su manera ahora, ora. Adelante con tu órgano, hermano, en silencio, suavemente.
Desde que por la fe vi ese arroyo que tus heridas fluyentes proveyeron, mira la cruz ahora. Allí es donde Él pagó el precio. Cada persona aquí con la cabeza y el corazón inclinados ante Dios, mientras vamos al trono. 98 Padre Celestial, sabemos que estás presente. La Biblia es real. El Dios de la Biblia vive esta noche. No estás muerto, sino que vives para siempre, siempre vivo para interceder. Y has enviado al Espíritu Santo, del cual dijiste, no los dejaré huérfanos. Oraré al Santo Padre y Él enviará al Espíritu Santo, y Él dará testimonio de mí. Las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún más, porque yo voy al Padre. Un poco, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque estaré con ustedes, en ustedes, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí y allá en estos Estados Unidos de América, y en esta pequeña ciudad del valle llamada Klamath Falls, en Oregón, en el valle de estas hermosas montañas, en este pequeño edificio escolar esta noche, el Espíritu Santo en el poder de la resurrección de Jesucristo se ha manifestado por la palabra esta noche, y ha demostrado que Él está vivo para siempre. Y tú eres más que capaz de salvar perpetuamente, de sanar la enfermedad más vil y de salvar al pecador perdido. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, Hebreos 7, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Dios, estos hombres y mujeres, niños y niñas, se presentan con humildad en confesión, deseando entrar en esta gloria y hallar paz eterna. Te los entregamos ahora, Señor. Están aquí esta noche como testimonio. Tú has dicho en tu palabra, el que me dé testimonio ante los hombres, yo daré testimonio de él ante mi Padre y ante los santos ángeles. Si se avergüenzan de mí y de mi evangelio, yo me avergonzaré de ustedes en ese día ante mi Padre y los santos ángeles. Pero esta noche, Señor, estos hombres y mujeres, niños y niñas, han dejado de lado su vergüenza. Han entrado en la intimidad de la comunión y la relación, suplicando que la gloria de la Shejinah caiga sobre sus almas, los transforme ante esta audiencia y los haga nuevas criaturas. Dios, ruego que el Espíritu Santo continúe esta obra, y que cada uno de ellos reciba la bendición por la que han venido esta noche. Mateo 10, 32, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 33, pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas 12, 8, también os digo que a cualquiera que me confesaré delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Lucas 12, 9, pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. 100 Señor, te has dado a conocer por el poder de tu resurrección. Conoces los pensamientos de cada hombre. Dijiste que ni un gorrión puede caer en la calle sin que el Padre lo sepa, y es cierto. La Biblia dice que la palabra de Dios es más poderosa que una espada de dos filos, penetra hasta la médula de los huesos y discierne los pensamientos de la mente. Es cierto, Señor. La palabra era. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esta noche la palabra vive entre nosotros en el poder del Espíritu Santo, discierne incluso los pensamientos del corazón. Mateo 10, 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Lucas 12, 6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y ni uno de ellos está olvidado delante de Dios? Juan 1,
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 101 Cuánto te agradecemos, porque en esta gran hora, cuando toda esperanza de vida mortal se ha acabado, bombas atómicas yacen en perchas, bombas de hidrógeno, enfermedades y dolencias, guerra bacteriológica, oh Dios, y todo sigue igual, sabiendo que la Biblia dijo que los hombres se pudrirían en su carne. Pero ese ángel recibió la comisión. No toquen a ninguno de ellos. No se acerquen a los que tienen el vino y el aceite. No toquen a los que tienen el sello de Dios en la frente. Y comprendemos que el bautismo del Espíritu Santo es el sello de Dios. Porque está escrito en Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Señor Dios, sella esta iglesia esta noche. A quienes anhelan el sello del Espíritu Santo, besa todo temor, Señor, y séllalos con tu sello del Espíritu en sus corazones, para que salgan como recién nacidos, clamando, Abba, Padre. Concédelo, Señor. Te los encomiendo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Romanos 8:15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Apocalipsis 6:6 Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 1 kilo de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario. Y no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 9:4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 102 Ahora, con la frente inclinada. Si no descrees, si no crees con todo tu corazón, Dios hará por ti lo que estás esperando. Ahora, mientras cantamos suavemente de nuevo, hay una fuente llena de sangre. O cambiemos eso. Cantemos. Yo lo amo, porque Él me amó primero y compró mi salvación en el Calvario. 103 Cantemos juntos con la cabeza inclinada, mientras esperamos en el Espíritu Santo. Lo amo, lo amo. Oh, amigos, créanme. Este edificio se ha vuelto como la leche. El Espíritu Santo es tan real aquí, amado. No sean fríos, no sean indiferentes. Ábranse ahora a Él. Compró mi salvación en el Calvario. Ahora, si no creen, Él no vendrá a ustedes. Pero si están dispuestos a dejarlo todo, Él vendrá a ustedes ahora mismo. Cantémoslo. Levantemos las manos, todos ahora. ¿De verdad lo dicen? Si lo dicen, levanten las manos y digan, te creo. Muy bien, pastor, venga ahora.